Buenos días para todos, un saludo muy especial. Hoy tenemos una capacitación un poco especial porque es algo atípico en nosotros, en sector salud, sector institucional por colegios o incluso sector construcción. Pero es algo que de pronto desde las asesorías de las ARLs me han dicho, mira, téngalo en cuenta. El tema de hoy es responsabilidades en autores viales. Entonces, ¿qué es importante? Y es como la introducción, es que reconozcamos de que nosotros en algún momento pertenecemos a un autor vial y teniendo en cuenta que el sistema de gestión está enfocado a la promoción y a la prevención, entonces es necesario atender este tema. Eh, Otro aspecto importante es que la promoción y la prevención no solo es en el entorno laboral, sino que también es en la prevención, la promoción y la prevención debe ser integral, ¿sí? Tanto en la casa como en el trabajo. Entonces, por eso es que esta capacitación de autores viales es un poco atípica para nosotros, pero es importante que de todas maneras la tengamos en cuenta. Entonces, vamos a mirar tres aspectos. Vamos a mirar el objetivo de la capacitación y en ese sentido lo que podemos ver es que el objetivo es identificar los autores que actúan en la vía y conocer algunas responsabilidades. Ahora miremos a nivel de aspectos. Primero definamos qué es un autor vial y a partir de ahí pues nos vamos a dar cuenta de qué manera todos en algún momento nos involucramos. ¿Qué es el autor vial? Según la norma de seguridad vial, los autores viales son todas las personas que intervienen en un sistema de tránsito, ya sea por forma activa o forma pasiva. La vía es un ecosistema donde la seguridad de uno depende del comportamiento de los otros. Entonces, démonos cuenta cómo todos en algún momento podemos llegar a ser un autor vial. ¿Qué tipos de autores viales hay? Acá en esta gráfica los tengo identificados. Los autores viales existentes por norma, legalmente reconocidos como autores viales, está el peatón, está el ciclista, está el motociclista, está el conductor de vehículo, puede ser liviano o pesado, si es un vehículo de trabajo. Y hay otro autor, miren por ejemplo este autor que es el pasajero o acompañante, ¿sí? Entonces miren que nosotros en algún momento podemos ser una de dos, o un pasajero en transporte público, o podemos ser un acompañante de un conductor, llámese ese conductor, puede ser un familiar, un compañero de trabajo. Entonces tratemos de mirar algunas definiciones específicas de estos autores viales. Entonces, el peatón es el autor más vulnerable de la pirámide de movilidad. Es toda persona que transita a pie por las vías. ¿Sí ven? Ahí. Cualquiera de nosotros va transitando, va caminando a pie por una vía. El ciclista, conductor de un vehículo no motorizado. Entonces miren por ejemplo que las bicicletas que tienen motor pues ya se sale de esta serie, pero pues tampoco encaja como motociclista. Entonces ahí ellos quedan como en un intermedio. Entonces el ciclista es el conductor de un vehículo no motorizado. Es un autor de movilidad sostenible, pero de alta exposición. Entonces miren que cuando hablamos de que es un autor de movilidad sostenible, a lo que hace referencia primero es que es un sistema de transporte económico, y segundo que es amigable con el ambiente, es sostenible en el tiempo y en el medio ambiente. Entonces estos autores son bien interesantes. Miremos por acá un autor vial, numeral C, entonces motociclista. Dice autor con alta tasa de accidentalidad debido a la velocidad y debido a la fragilidad de su carrocería. ¿Sí? Digamos que en la literatura que yo
revisé al preparar la capacitación, pues hablaban de la fragilidad de su carrocería, pero en realidad en términos, las motos no tienen carrocería. La carrocería es la estructura que resguarda a los pasajeros o al conductor. Uno diría la carrocería en ese sentido de la moto, pues sería la silla, porque es donde está el conductor, pero no es, la silla no es la carrocería, la silla es la silla. Entonces, aquí hay una apreciación que dice su propio cuerpo. Al final la carrocería de la moto se vuelve el cuerpo del conductor, y en ese sentido siempre que hay un accidente vial, el golpe al final lo recibe la carrocería. En los vehículos, carro, tipo carro, pues las latas. En el caso de las motos, pues el cuerpo de la persona. El conductor, dice, persona que tiene el control mecánico de un vehículo automotor. Su responsabilidad es mayor debido a la energía cinética que maneja. Entonces, cuando hablamos de energía cinética, esto tiene que ver con la velocidad, y la masa, ¿sí? Llamémoslo peso, ¿sí? Entonces, puede ir despacio en términos de velocidad, puede ir despacio, pero si es un carro de 20 toneladas, pues imagínense las fuerzas que manejan. Esas fuerzas se llaman energía cinética, ¿sí? Porque está en movimiento. Pasajero, el último autor vial que tenemos es pasajero o acompañante. Persona que es transportada, ¿sí? O sea, en términos generales es la persona que está transportada, ¿sí? Alguien lo lleva. Su rol no es pasivo, su comportamiento influye en la seguridad. Y esto lo podemos revisar más que todo, por ejemplo, los que somos padres de familia con vehículo. Muchas veces los niños en la parte de atrás se cansan, entran en un estado de actividad, hiperactividad, entonces ellos nos hablan, ellos se paran, ellos miran, ellos quieren ver más allá de las ventanas, más allá de lo que pueden ver, entonces se acomodan para poder ver, y todos estos son comportamientos que pues se vuelven peligrosos. Por eso es que dice que su rol no es pasivo, ¿sí? Porque no es que sea una caja, no, es una personita, son personas, y pues se comportan como personas, entonces su comportamiento influye en la seguridad. Entonces miren que hemos hablado de que es un autor vial, ya reconocemos de que nosotros en algún momento vamos a pertenecer a un grupo de los autores viales, ya sea porque somos peatones, somos ciclistas, motociclistas, somos conductores, ¿sí? Conductores, vehículo liviano o pesado, o simplemente somos un pasajero, transporte público o un acompañante. Pero quiero que miremos también un aspecto que es quizás de los más importantes, y es que miremos algunas recomendaciones. Aquí no podemos tomar todas las recomendaciones a nivel de seguridad y salud en el trabajo o a nivel de seguridad vial, no, pues no las podemos sintetizar en una capacitación. El objeto de estas capacitaciones es que sean dinámicas, que sean rápidas, que sean ágiles, ¿sí? Y por lo mismo, manteniendo ese principio, pues tratamos de sintetizar recomendaciones a nivel de seguridad vial de manera muy puntual. Entonces miremos algunas recomendaciones de seguridad. A nivel de peatón, prioridad de paso. Utilizar siempre las cebras, los puentes peatonales y los senderos, ¿sí? Miremos que hay mucha accidentalidad. En teoría, de hecho, por código de tránsito, los cruces cuando uno va a cruzar una vía, la debe cruzar es por las esquinas, y hay mucha accidentalidad donde la persona está cruzando es por la mitad de la cuadra. Entonces pues es cuando el vehículo está en el desarrollo de su velocidad, y pues obviamente ahí pasan cosas. Estado de alerta. No utilizar dispositivos distractores como celular o audífonos, esto ha pasado mucho al cruzar las vías. Visibilidad. En condiciones de baja luminosidad, por ejemplo en la noche o en la lluvia, usar prendas claras o reflectivas. A nivel de peatones, por acá tenemos peatones. Ahora miremos ciclistas, algunas recomendaciones
de seguridad para los ciclistas. Entonces, primero, elementos de protección, uso obligatorio del casco reglamentario y prendas reflectivas desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Respeto a la señalización, esto tiene mucha fuerza, esto tiene mucho valor. Dice acatar semáforos y señales de pare, igual que un vehículo motorizado. Entonces muchas veces ustedes se dan cuenta de que cuando uno va en los andenes, eso hay ciclistas que lo atropellan a uno. Incluso en los cruces ellos cruzan sin mirar, cruzan sin detenerse. Y mire lo que acá nos dice, hombre, respetemos los pares, ¿sí? y en general toda la señalización. Posicionamiento, circular por las ciclorrutas cuando existan, ¿sí? Y esto sí que lo vemos la ciclorruta o la ciclovía, ciclorruta. Las ciclovías son los fines de semana. Vemos las ciclorrutas desocupadas y el ciclista por la vía, incluso ampliándose, ganando volumen, no dejando pasar a otros vehículos. Entonces miren que aquí eso se nos vuelve una condición de riesgo. De lo contrario, ocupar, es decir, cuando no hay ciclorrutas, ocupar un carril de forma segura, evitando maniobras peligrosas como el zigzag. Este término de zigzag a veces se nos confunde, ¿sí? Zigzag de manera literal es un zigzag, ¿sí? Lo que pasa es que a veces nos lo confundimos y eso ocurre mucho a nivel de conductores de vehículo tipo carro, que confunden el zigzag con un sobrepaso, ¿sí? Entonces esto lo vamos a ver en conductas, por ejemplo, de los motociclistas. Pero hablando de motociclistas, miremos algunas responsabilidades a nivel de motociclistas. Dice, primero, mantenimiento preventivo, verificar diariamente los frenos, las llantas, las luces, temas de seguridad y salud en el trabajo, a nivel preventivo, ¿sí? Todo lo que es la seguridad en el tránsito de manera preventiva. Uso de elementos de protección, casco certificado, debidamente abrochado y protección visual. Aquí también hay vacíos con este tema de la protección visual, porque de manera ocasional a los cascos se les rompe el visor, lo que llamamos el visor, y pues en ocasiones el conductor sigue manejando de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues la contaminación de la vía, el material particulado, ¿sí? Entonces hay cuerpos extraños, mugrecitos en la vista, y usted manejando y vaya a rasquese un ojo, ¿sí? Entonces no es nada bueno, ¿sí? Entonces es importante esa protección visual, ya sea del casco directamente, el visor del casco, o por ejemplo hay cascos que no tienen visor, pero se acompaña el casco de una monogafa. Dice seguridad para motociclistas, seguridad en la vía activa. Dice no realizar adelantamientos por la derecha, es decir, contra el andén, ni transitar entre vehículos en movimiento. Y esto entre vehículos en movimiento es literal, ¿sí? O sea, cuando hay un carro al lado del otro, ¿sí? No es cuando hay un carro más adelantico del otro, ¿sí? No es, es entre dos carros, ¿sí? Esa condición es realmente la peligrosa. Yo les hablaba del zigzag en motociclistas porque muchas veces, normalmente los vehículos tipo carro van intercalados. Entonces el motociclista adelanta, ¿cierto? Entonces ese adelanto muchas veces lo interpretan como un zigzag, pero no es ese zigzag al que se refiere. Responsabilidades y unas normas de seguridad para conductores, vehículos particulares o pesados. Entonces miren, a nivel de prevención, mantener las distancias de seguridad con el vehículo de adelante, regla de los 3 segundos. La regla de los 3 segundos existe, pero no todos somos muy diestros al cumplir la regla de los 3 segundos. La regla de los 3 segundos es que hacia el horizonte, cuando yo voy a planear una frenada, en el horizonte yo fijo un punto móvil
y yo tengo 3 segundos para llegar hasta donde está él, ¿sí? Si no alcanzo a frenar en ese recorrido que implica 3 segundos, pues quiere decir que mi frenada va a ser peligrosa, o mi distancia es peligrosa, o mi velocidad de frenado es peligrosa. ¿Sí? Miren que las variables en eso son 3. La velocidad, la inercia que lleva, la distancia y la velocidad de frenado. ¿Sí? Digamos que hay una velocidad positiva y una velocidad negativa. Entonces uno fija en el horizonte un punto y debe haber 3 segundos para llegar a ese punto en condiciones óptimas, ¿sí? Si me sobro espacio, pues quiere decir que hay más, entonces hay una condición de seguridad, pero si recorrí una distancia de 3 segundos y me estoy quedando corto, es porque mi frenada, lo que uno llama está una frenada larga. Dice, respeto al vulnerable, ceder el paso a peatones y ciclistas, reconociendo su prioridad en la vía. Cero distracciones, prohibición absoluta del uso del celular y conducción bajo efectos del alcohol o la fatiga. Miren que a nivel de plan estratégico de seguridad vial, ¿sí? PETS, se llaman PETS, plan estratégico de seguridad. Estos son 2 factores importantes en la gestión de los planes estratégicos de seguridad vial, y habla de los efectos del alcohol y la fatiga, ¿sí? Entonces, de hecho, establece controles para prevenir los accidentes de tránsito por fatiga. Miremos un último autor vial. Dice, pasajero o acompañante, comportamiento seguro. No distraer al conductor ni realizar actos que comprometan la estabilidad del vehículo, ¿sí? Digamos que esto se ve más en motociclistas, o cuando al interior pues se vuelve eso como un desorden y empieza el carro a moverse para todo lado, o pues llegan a manipular el manubrio, entonces esto se vuelve una condición peligrosa. Entonces miren que aquí nos habla no distraer al conductor ni realizar actos que comprometan la estabilidad del vehículo. Uso de dispositivos, uso obligatorio de cinturón de seguridad en vehículos o casco en las motos. Mire, el cinturón de seguridad, voy a volver un poquito aquí, en esta condición de pasajero o acompañante, el cinturón de seguridad normalmente no somos muy conscientes. Pero con tristeza, pues yo les doy la recomendación y de manera vivencial de que es importante que se utilice el cinturón de seguridad, porque en los accidentes de tránsito, cuando son impactos y colisiones frontales, normalmente los más afectados son los pasajeros, y son los pasajeros precisamente por eso, porque no hacen uso del cinturón de seguridad. Y en las motos, pues obviamente el casco. Digamos que esta conducta de no usar casco es más en las motos eléctricas, en las bicicletas eléctricas, ¿sí? O incluso en la zona de la costa, en nuestro Pacífico, en todas estas zonas de Bolívar, todo esto, por temas de región, el casco no es como tan reglamentario, tan estricto su uso. Otra recomendación de seguridad dice acceso seguro, acceder o descender del vehículo únicamente cuando esté totalmente detenido y por el lado de la acera, es decir, por el lado del andén. Uno no se baja por el lado de la vía, y esto digamos, yo lo he visto mucho en algunos transbordos que hago del Transmilenio. Hay un transporte urbano particular, unos carros lo acercan a uno, pero normalmente los acompañantes no facilitan la apertura de la puerta del lado de la acera, le toca a uno bajarse por el lado de la calle. Entonces esto ocurre mucho, pero veamos lo que ahí es totalmente imprudente ir a abrir una puerta por el lado del carril
que pasan los carros, ¿sí? Eso se sale de toda lógica. Entonces, miremos cómo es importante que siempre uno asciende y desciende es por el andén, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo que vimos fueron unas responsabilidades, unas recomendaciones a nivel de seguridad y salud en el trabajo cuando somos parte de un autor vial. Ya identificamos cuáles son los autores viales. Miremos que en nuestra evaluación vamos a tener 3 preguntas como es costumbre. Vamos a definir qué es un autor vial. Vamos a mencionar una responsabilidad de un autor vial, ya vimos varias. Pero importante que como autor vial tengamos súper claro que los autores viales son todas las personas que intervienen en un sistema de tránsito. Entonces, bueno, como les decía al comienzo, esta es una capacitación un poco atípica, pero cuando hacemos el análisis vemos que definitivamente nosotros somos autores viales de cualquier tipo, peatón, ciclista, motociclista, conductor o pasajero. En cualquier momento vamos a cumplir ese rol y las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo no solo son para un entorno laboral, sino que son de un comportamiento integral, extralaboral y al interior de nuestras empresas. Entonces les agradezco a todos por su participación, qué bueno que nos hayamos podido ver, qué bueno que ustedes estén súper juiciosos haciendo todas las capacitaciones, tengan en cuenta que las capacitaciones al mes son 4, ¿sí? Participemos, apliquemos la evaluación, ya sea la evaluación física o la evaluación del formulario de Google, porque de esta manera validamos la asistencia y la participación en estos procesos de capacitación. Gracias a todos, un saludo especial, un abrazo y que estén muy bien. Nos vemos en la próxima capacitación. Gracias.